Bienvenidos al módulo 5, donde hablaremos de garantía de la calidad aplicada a los servicios de sangre. En esta videoclase hablaremos sobre control de calidad en el laboratorio de inmunohematología. Cuando hablamos de aseguramiento de la calidad en inmunohematología, vamos a hablar también sobre el proceso previo a la solicitud del análisis, donde encontraremos aspectos importantes relacionados con el formulario o orden médica de solicitud de reserva y aplicación de los hemocomponentes. También hablaremos sobre lo relacionado con la indicación de la transfusión y lo relacionado con el correcto diligenciamiento de la ficha de los donantes de sangre. Ya cuando hablamos de la solicitud del análisis como tal, estamos tratando las pruebas pretransfusionales. Vamos a hablar de tres fases muy importantes dentro del aseguramiento de la calidad. La fase preanalítica, donde vamos a tratar todo lo relativo a la muestra, teniendo en cuenta la obtención de la muestra, el transporte de la muestra hacia el servicio de sangre, la recepción de esa muestra y la preparación, preanálisis y almacenamiento. Ya en la fase analítica vamos a tratar todo lo relativo al análisis y vamos a tener en cuenta el procesamiento y análisis de las muestras y vamos a tratar el control de calidad interno y el control de calidad externo. Por último, en la fase post-analítica vamos a hablar de todo lo relativo al manejo de los resultados, la emisión de los resultados y el registro en los sistemas de información. También vamos a tratar sobre la información de los resultados y ahí vamos a tener en cuenta el despacho de los hemocomponentes hacia los servicios asistenciales y el etiquetado correcto del hemocomponente. Todos estos aspectos son muy importantes para garantizar la calidad en los servicios de sangre. Centrándonos en el paciente, vamos a diferenciar entonces esas etapas preanalíticas, donde vamos a tener en cuenta la toma de la muestra y la selección de los análisis. Vamos a tener en cuenta la fase analítica, donde vamos a tratar las pruebas pretransfusionales, y la etapa postanalítica, donde vamos a realizar la emisión del informe, la entrega del informe o despacho de hemocomponentes y el impacto terapéutico que tienen en el paciente estos resultados. Vamos a comenzar entonces con la fase preanalítica. La fase preanalítica tiene en cuenta la obtención de la muestra, es decir, la obtención de las unidades de sangre y los diferentes hemocomponentes. Aquí vamos a hablar entonces de la selección adecuada del donante de sangre. La selección del donante de sangre en Colombia se hace bajo los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Salud. En los diferentes países debe haber criterios establecidos para la selección de los donantes de sangre. En Colombia tenemos el decreto 1571 de 1991, la resolución 905 de 1996 y más recientemente el lineamiento técnico para la selección de los donantes de sangre en Colombia. En casos en que los servicios transfusionales no capten los donantes directamente, tenemos que tener en cuenta que la fase preanalítica tendrá que ver con esos hemocentros proveedores de los hemocomponentes hacia los servicios de sangre. En la fase preanalítica también es muy importante abordar la obtención de la muestra del paciente. Vamos entonces a ver aspectos relacionados con hemovigilancia, en los cuales vamos a tener en cuenta la verificación correcta de la identidad del paciente, la técnica de la toma de la muestra y el etiquetado correcto de la muestra, procesos que deben estar estandarizados en cada servicio de sangre. Ya hablando de la fase preanalítica y todo lo que tiene que ver con la orden médica de reserva y transfusión, vamos a tener que garantizar que esas órdenes médicas tengan los datos completos del paciente, el diagnóstico del paciente, la pertinencia de la transfusión, la dosis adecuada, la indicación de los componentes modificados, irradiados y filtrados y el registro del tiempo de oportunidad. Dentro de esta fase preanalítica es muy importante contar con una herramienta
que tenga visible todos estos aspectos para poder garantizar la seguridad transfusional. Dentro de la fase preanalítica, entonces, vamos a tener que estandarizar ese transporte de la muestra, tanto de la muestra del paciente hacia el servicio de sangre como el despacho del hemocomponente hacia los servicios asistenciales donde finalmente realizarán el acto transfusional. La fase preanalítica también establece una verificación de la muestra del paciente conforme a la orden médica. Aquí vamos a tener en cuenta entonces que esto impacta directamente la preparación, preanálisis y almacenamiento. Ya hablando de la fase analítica, es decir, de esas pruebas pretransfusionales y el procesamiento y análisis de las muestras, vamos a tener que estudiar aspectos relacionados con el procesamiento de las muestras, por ejemplo, la centrifugación de las muestras, y vamos a hablar de el control de calidad interno de los análisis y el control de calidad externo que nos permite garantizar el aseguramiento de la calidad. Y posteriormente en la fase post-analítica, entonces vamos a hablar del correcto diligenciamiento de los resultados, de la validación con pensamiento crítico de las pruebas pretransfusionales y de la asignación física de la compatibilidad a esas unidades de sangre. En la fase post-analítica vamos a tener en cuenta el despacho correcto de los hemocomponentes de acuerdo al sistema de información, donde debe haber una verificación en varios puntos críticos de esos datos que coinciden con la orden médica del paciente. En este caso, el despacho del hemocomponente debe ser verificado por el profesional quien envía la unidad de sangre hacia el servicio donde se encuentra el paciente, pero también se debe garantizar que ese despacho del hemocomponente sea doblemente verificado por el médico y por la enfermera para establecer puntos de control de la identidad del paciente. Por último, en la fase posanalítica vamos a tratar el transporte del hemocomponente al servicio, pues debemos garantizar la cadena de frío desde que el componente sale del servicio de sangre hasta que llega a la habitación del paciente. En esa fase posanalítica vamos a tratar también de la verificación de la identidad del paciente a transfundir, de la correcta verificación del componente que se ha enviado. Como les decía, debe haber un doble chequeo de lo enviado entre el médico, que es el responsable de la transfusión, y la enfermera. Se debe hacer unas verificaciones previas al acto transfusional, como son la verificación del grupo sanguíneo del paciente y la verificación del consentimiento informado de la transfusión. Todas estas verificaciones se deben realizar antes de la colocación del componente con el fin de evitar reacciones hemolíticas graves por errores humanos asociados a la falta de los chequeos. Entonces, identifiquemos las fases preanalítica, analítica y posanalítica en el laboratorio de inmunohematología. Recordemos todo ese proceso transfusional en el cual vamos a comenzar desde la donación de sangre hasta la transfusión del componente en el paciente. Recordemos que en el banco de sangre o el hemocentro proveedor va a pasar ese componente por todo un proceso que incluye la captación de ese donante, hablando de promoción de la donación, de la selección adecuada de ese donante, la obtención y la preparación de ese componente, hablando del proceso de separación de hemocomponentes, los test de enfermedades infecciosas, en donde vamos a garantizar cuáles componentes se pueden transfundir y cuáles no. Cuando el banco de sangre asigna el sello nacional de calidad, está garantizando que ese componente puede ser transfundido a un paciente. Ya cuando ese componente con sello nacional de calidad pasa al servicio transfusional, ahí vamos a tener que hablar de todo ese proceso de fase preanalítica, analítica y posanalítica que incluye los test de compatibilidad. Vamos a tener que estandarizar una orden médica donde haya una indicación establecida para realizar esa transfusión y posteriormente se debe estandarizar
y revisar todos los procesos que tienen que ver con el envío o despacho del hemocomponente. Cuando esos componentes llegan a los servicios asistenciales, debe haber unas verificaciones antes de la colocación de ese componente y se debe administrar posterior a esas verificaciones al pie de la cama el componente, monitoreándolo y evaluándolo. Es decir, que ese proceso de garantía de la calidad va desde la obtención del donante de sangre hasta la transfusión del componente en el paciente. Vamos entonces a profundizar en estos temas en las posteriores videoclases. Muchísimas gracias.